Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La semana pasada empezamos un estudio que nos debe tomar 3 semanas acerca de Pablo y las fuentes de su gozo, que encontramos en estos 11 versículos en el capítulo 5 del libro de Romanos. A manera de introducción quiero repetir, para darle un poquito de ubicación, acerca del tema general del libro, de la epístola, de la carta que Pablo le escribe a los romanos. Es una carta de 16 capítulos. Si de alguna manera usted quiere dividir en 2 la epístola a los romanos, la podemos dividir desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 y del capítulo 12 hasta el capítulo 16. En los primeros 11 capítulos, Pablo está haciendo una exposición de la salvación que Dios obra por el pecador en la persona de Jesucristo. En realidad, el libro de Romanos, en particular estos 11 primeros capítulos, es como un tratado doctrinal donde el apóstol Pablo está explicando cómo la misericordia de Dios se ha manifestado para salvar a los pecadores. A partir del capítulo 12, Pablo enseña cómo es que un creyente debe vivir a la luz de esa misericordia que él ha explicado en los primeros 11 capítulos. En otras palabras, cómo el cristiano debe presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, a la luz de la misericordia que Dios ha mostrado en Jesucristo para salvar al hombre. El capítulo 12 al 16 habla del aspecto práctico de la vida del cristiano a la luz de lo que ha entendido de su salvación. Ahora, eso es en líneas generales el libro de Romanos. En el capítulo 3, 4 y 5, Pablo está haciendo una descripción de lo que conocemos como la doctrina de la justificación por gracia por medio de la fe. En otras palabras, que Dios, cuando un hombre se arrepiente de sus pecados, lo declara justo delante de sus ojos, única y exclusivamente en virtud de la justicia perfecta de Jesucristo. Todos los hombres, desde el día que nacemos culpables de nuestros pecados y nacemos condenados por el pecado. La única manera de cambiar esa situación de condena, todos los hombres nacen condenados por el pecado, pero la única manera para cambiar esa situación es que Dios declare justo o inocente al pecador. Y la única manera que eso suceda es cuando una persona reconoce que es un pecador, se arrepiente de sus pecados, abandona sus malos caminos y deposita su confianza en Jesucristo para su salvación y para la vida eterna. Eso es lo que Pablo está explicando en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Es el mismo tema en estos 3 capítulos. Ahora, cuando nosotros empezamos a leer este capítulo 5, en el versículo 1, nos dice cuál es el primer efecto de la justificación.
¿Cuál es el primer resultado de estar justificados delante de Dios? Y él lo dice en el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En otras palabras, esa guerra que había entre nosotros y Dios, esa enemistad que había entre nosotros y Dios, esa hostilidad que había entre nosotros y Dios, ha sido cambiado por paz en virtud del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay más guerras cuando una persona se arrepiente de sus pecados, abraza el sacrificio de Cristo, porque Dios lo declara justo, lo declara limpio, lo declara como una persona que ha cumplido todas las demandas de la ley y que no ha ofendido nunca su santa ley. Cuando un cristiano se arrepiente, Dios lo declara justo, y en ese momento la guerra que había entre el Creador y la criatura se termina. Por eso es que Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Déjenme decirle una cosa, es terrible, ¿ok?, estar en enemistad con alguien, ¿ok? Sobre todo si ese alguien es más poderoso y más fuerte y tiene más recursos que usted. Pero más terrible que cualquier enemistad con cualquier persona en el mundo es tener enemistad con Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa misma persona que es enemigo para muchos hombres en el mundo, aquellos que no están en Cristo, esa misma persona será su juez el día del juicio. Y usted no quiere encontrarse con que la persona que lo va a juzgar ha sido enemigo de usted y es la persona a quien usted ha estado ofendiendo durante toda su vida. Bueno, los cristianos no tenemos que enfrentarnos a eso. Aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y damos evidencia de nuestra conversión, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, solamente en Jesucristo, para recibir el perdón de nuestros pecados, hemos sido librados de ese juicio. Nosotros estamos en paz para con Dios. Se acabó la hostilidad, se acabó la enemistad, se acabó la guerra, tenemos paz para con Dios. Ahora, todo lo que usted y yo como creyentes vivimos, lo vivimos a la luz de esa nueva relación que hay entre Dios y nosotros. La única razón por la cual un creyente se puede acercar a Dios es porque esa enemistad fue cambiada por paz. En ese contexto, Pablo, en estos 11 versículos, va a explicar o va a confesar 3 fuentes de donde él tomaba su gozo. Escúcheme algo. Cualquier persona que está todavía en enemistad con Dios y condenada por sus pecados, que no está en Cristo, se puede gozar por las cosas de este mundo, pero será un gozo y una felicidad endeble, frágil, pasajera y efímera. Porque por más que usted pueda deleitarse con las cosas de este mundo, un día usted le va a tener que rendir cuentas a Dios por sus pecados, y ese día el juez será el enemigo a quien usted ha estado ofendiendo durante toda su vida. Pero Pablo, a partir de esa nueva paz con Dios, él confiesa aquí, y es interesante que él utiliza la primera persona plural. Él dice, nos gloriamos y nos gloriamos en estos 3 versículos. Lo dice 3 veces. Y la semana pasada nosotros vimos la primera fuente del gozo de Pablo. Pablo confiesa de dónde él toma su gozo. En el versículo 2, lo que vimos la semana pasada, Pablo decía, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y él dijo, aquí la primera vez en este capítulo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que la razón por la cual Pablo se gloriaba o se regocijaba en este contexto es que él sabía que había un destino futuro para él asegurado en los cielos. Él decía, yo me regocijo en la esperanza de la gloria de Dios. Un día la gloria de Dios será revelada a este mundo y a los hombres, y estoy esperando por ese día que esa gloria sea revelada, que nosotros seamos resucitados, que se nos entreguen cuerpos glorificados y que el Señor nos lleve a morar con Él por la eternidad. Pablo encontraba su gozo en saber cuál era su esperanza, y eso es para nosotros una lección.
Nosotros debemos aprender a gozarnos sabiendo de que esto no es el final. En realidad, como Pablo decía, esta no es nuestra casa, esta no es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde nosotros esperamos a nuestro Salvador. Somos extranjeros y somos peregrinos, estamos de paso. Un día vamos a dejar este cuerpo y vamos a estar ausentes de este cuerpo, pero ese día le vamos a decir al Señor, aquí estamos presentes para morar por la eternidad contigo. El creyente se goza y se debe gozar, como Pablo lo confiesa, en su gloriosa esperanza. Y habíamos dicho que cuando uno llegue allá al cielo, dice la Biblia, que el mismo Dios va a secar toda lágrima. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza. Y no solamente Él va a remover toda lágrima, sino que va a ser un gozo eterno. Porque el Señor, utilizando la analogía del siervo y del Señor, dice que el Señor cuando lleguemos allá va a decir, entra buen siervo fiel al gozo de tu Señor. No va a haber lágrimas, no va a haber tristeza en esa esperanza gloriosa. Vamos a tener gozo por la eternidad. Y una de las cosas más gloriosas, si no la más gloriosa que tendremos, es que nosotros le vamos a ver a Jesús tal como Él es. En otras palabras, por primera vez le veremos cara a cara cuando lleguemos allá a los cielos. Esas son las cosas que deben despertar el gozo de un creyente. Pablo conocía su esperanza eterna. Y no solamente eso, el apóstol Juan decía que él vio una multitud y esa multitud se postraba al suelo y esa multitud adoraba al Cordero por los siglos de los siglos. Nuestra estadía en los cielos será gloriosa, será perfecta y será por la eternidad. Pablo decía, yo me glorío, nos gloriamos, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa era la primera fuente del gozo del apóstol Pablo. Ahora vamos a ver la segunda fuente del gozo del apóstol Pablo, en donde él tomaba su gozo. Leamos desde el versículo 2 para ir entendiendo más o menos la línea del pensamiento del apóstol Pablo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y que dice ahí, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí está diciendo, no solamente yo me glorío por la esperanza de la vida eterna, número 1, también me glorío en las tribulaciones, decía él. Ahora, debo hacer un pequeño paréntesis aquí, porque es bueno recordar que en los escritos de los apóstoles, en las palabras de Jesús, no vemos un mensaje para el cristiano donde lo exonera de las tribulaciones y las dificultades. La vida cristiana no se puede presentar como una vida de color de rosa, como que llegamos a Cristo y todos nuestros problemas han sido resueltos. Usted nunca más va a tener que llorar, usted nunca más va a tener dificultades, porque ese no es el mensaje del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento. La vida en Dios siempre ha sido y será una vida de dificultades, porque este no es el cielo para el creyente. Vivimos en un mundo que está caído. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo apóstol Pablo decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de los cielos. Ahora, es cierto que va a haber tribulaciones, pero la Biblia también enseña que el cristiano está supuesto a resistir en medio de las tribulaciones. Usted y yo como creyentes tenemos un llamado en medio de la prueba, de la dificultad, de los problemas, y es a resistir. Pero hay un problema con eso, porque he conocido a cristianos que de verdad aman a Dios, que de verdad tienen un compromiso con la palabra de Dios, que sus vidas dan evidencia que están en Cristo, y que cuando viene la prueba, ellos no son movidos, ellos resisten y se quedan firmes. Pero esos mismos cristianos que aman a Dios, que resisten en medio de las pruebas, muchas veces están lejos de gozarse en medio de las pruebas.
La Biblia no solamente nos manda a resistir en las tribulaciones, la Biblia también nos llama a gozarnos mientras resistimos en medio de las tribulaciones. Pablo está diciendo, yo me regocijo en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Pero él dice una palabra clave aquí. En el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Y cuál es la siguiente palabra que dice ahí en el versículo 3? Sabiendo que la tribulación produce. Escuche esto. El cristiano es una persona que no solamente se deja llevar por emociones. Es más, el cristiano no se deja llevar por emociones. El cristiano es una persona que tiene una fe y comprende el contenido de su fe. No es una fe hueca, no es una fe vacía, no es una fe de meras emociones. El cristiano es una persona que entiende lo que hace y entiende por qué lo hace y entiende para quién lo hace. La vida cristiana es una vida no solamente para las emociones, para el alma. La vida cristiana y la enseñanza cristiana también es una enseñanza principalmente para la mente del creyente. No puede haber crecimiento en santidad si usted no entiende la verdad bíblica. No puede haber crecimiento y madurez cristiana si usted no entiende y no comprende quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho para redimirlo. Su crecimiento será muy limitado. Es por eso que Pablo le dice a los romanos, transformaos a través de la renovación de vuestro entendimiento. A los efesios le dice algo parecido, renovaos en el espíritu de vuestra mente, queriendo decir que la vida cristiana empieza, la transformación cristiana empieza no en las emociones, empieza en la mente. Es por eso que es importante que usted entienda. Pablo utiliza esta palabra y él dice, yo me regocijo en las tribulaciones, no porque me han dicho que me regocije solamente, sino que yo sé algo que sucede en las tribulaciones. No sé si me está siguiendo. El versículo 3, nuevamente quiero repetirlo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos o nos regocijamos, como dice la traducción ESV en inglés, nos regocijamos en las tribulaciones, sabiendo. Él está dando la razón por la cual él se puede gozar aún en medio de las tribulaciones. Él dice, yo sé algo. Ahora, quizás usted puede coincidir conmigo de que hoy día habemos muchos cristianos que quizás ponemos nuestra esperanza en cosas vanas. En otras palabras, frases como, tranquilo, no te afanes por tu problema, porque tu problema es el preámbulo o la antesala de tu promoción. Entonces, ese es el motivo por el cual una persona se puede sostener y gozar, porque yo sé, decimos, que algo grande viene. O decimos, grandes cosas va a hacer el Señor. O decimos, como ese famoso libro que ha salido, ese tristemente famoso libro que ha salido, que dice, lo mejor está por venir. Y le decimos a la gente, no te preocupes si te botaron de tu trabajo, porque un trabajo mejor viene. Y los cristianos encuentran su gozo y su esperanza en cosas como esas, en cosas terrenales. Aquellos cristianos que han perdido sus casas, se les dice, no te preocupes, porque una casa mejor y más grande Dios tiene para ti. Aquella mujer que ha perdido a su esposo, ya sea porque falleció o ya sea porque la dejó, le dice, no te preocupes, que un mejor esposo Dios tiene. Te robaron el carro, un mejor carro Dios tiene para ti. Después decimos,
y le cantamos al diablo canciones tan antibíblicas como Arrebato, y le hablamos al diablo y le decimos: lo que tú me has robado me lo vas a devolver con creces, ignorando que lo que tú has perdido está siempre dentro de la soberana voluntad de Dios para tu vida. En el cristiano no debe haber la noción de que hay veces pierdo y hay veces gano, porque su vida, mi hermano, mi hermana, está en las manos del Señor. En ocasiones lo que usted pierde es lo que Job decía: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Por eso es que J.C. Ryle decía: para ser verdaderamente feliz, un hombre debe tener otras fuentes de alegría que no dependan de ninguna cosa de este mundo. Cuando usted le promete a las personas que han perdido algo terrenal o están sufriendo algo en sus vidas personales, y usted le promete que algo, Dios va a hacer algo mejor, usted le está dando una falsa esperanza como creyente. Una falsa esperanza que si usted fuese un predicador, sería usted un falso profeta. Dios puede hacerlo, pero yo no tengo esa seguridad que Él lo hará, porque Dios hay veces obra misteriosamente. Pero esa obra misteriosa de Dios sigue siendo mejor para nosotros y sigue siendo el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Pablo sabía algo y él decía: yo me regocijo en las tribulaciones. Y el versículo 3, sigamos leyendo, escuche lo que él confiesa. No solo esto, sino que también nos regocijamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Lo que Pablo está diciendo aquí es que la prueba y la tribulación producen algo dentro de él mientras las pruebas están tomando lugar. Y como él sabía que algo estaba sucediendo en su interior, él podía gloriarse, él podía regocijarse. Escuche cómo la nueva versión internacional traduce este pasaje en particular, porque hay tres cosas que él dice aquí. Que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Esa palabra, quizás prueba, tiene un poquito más de dificultad para entenderla, para interpretarla, pero yo quiero que usted entienda lo que Pablo está diciendo. Dice: yo me regocijo en los sufrimientos porque sabemos que los sufrimientos producen perseverancia, la perseverancia produce entereza de carácter y la entereza de carácter produce esperanza. La Biblia de las Américas nos dice así: nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. La versión ESV en inglés dice: nosotros nos regocijamos en el sufrimiento porque yo sé que el sufrimiento produce resistencia, la resistencia produce carácter y el carácter produce esperanza. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Yo puedo gozarme en medio de las tribulaciones, porque las tribulaciones no son un mero capricho de Dios para enviarme pruebas, sino que son los instrumentos que Dios utiliza para formar mi carácter, para formar paciencia, un carácter aprobado y esperanza. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de 2 de Corintios, capítulo 4, porque Pablo va a decir algo semejante a lo que ha dicho en los Romanos. Libro de 2 de Corintios, capítulo 4, en el versículo 17. Después vamos a ir a otro texto que nos va a dar más luz todavía con respecto a esta confesión que Pablo está haciendo. Pablo está diciendo que él se puede gozar en las tribulaciones porque él sabe que las tribulaciones producen algo en él. 2 de Corintios capítulo 4, en el versículo 17. Escuchen lo que Pablo le decía a los corintios: porque esta leve tribulación
momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Preste atención a las palabras de Pablo. Él está diciendo que esta tribulación es leve. Alguien pudiera decir, es que Pablo no entiende lo que yo estoy pasando. ¿Sabe una cosa? El problema más difícil que usted y yo pasemos en esta tierra no se compara con la gloria venidera que nosotros vamos a experimentar. Número uno. Y tampoco se compara. El otro día C.J. Mahoney, un predicador de Kentucky, él decía, no deberíamos preguntarnos nosotros por qué estamos sufriendo. En realidad deberíamos preguntar por qué es que Cristo sufrió. Nuestros sufrimientos, decía Charles Spurgeon, deben ser como gotas que se pierden en el océano de los sufrimientos de Jesucristo. No se puede comparar los sufrimientos que usted y yo vamos a experimentar en este mundo con los sufrimientos que padeció Cristo. Cristo, estando en la cruz, Él le dijo a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quizás nosotros nunca entendamos la magnitud de ese clamor, porque usted y yo nunca hemos experimentado la verdadera y la perfecta comunión con Dios que el Hijo tenía con el Padre. Pero esa perfecta comunión en la cruz del Calvario fue quebrada y Él por primera vez sintió el abandono del Padre. Y Él le dijo, Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pablo le dice, esto es una leve tribulación y es momentánea, en el versículo 17. Pero él utiliza las mismas palabras. Él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce, la misma palabra que ha utilizado en Romanos 5, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que Pablo le está diciendo a los corintios, palabras más, palabras menos, es casi lo mismo que ha dicho a los romanos. Las tribulaciones en un creyente producen un carácter más aplomado, un carácter que va a ser más en conformidad al carácter de Cristo y va a formar al creyente para estar preparado para la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 1. Libro de Santiago, capítulo 1. Es interesante que Santiago va a escribir casi 12 años antes que el apóstol Pablo ha escrito la carta a los romanos. Y él utiliza la misma noción que Pablo, y él utiliza hasta las mismas palabras que el apóstol Pablo. Capítulo 1 del libro de Santiago, en el versículo 3, más bien el versículo 2 podemos leerlo, dice, hermanos míos, le está hablando a los creyentes, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí está dando por sentado que vamos a tener pruebas, pero también está mandando que el cristiano debe gozarse en medio de las pruebas. El cristiano no solamente está llamado a resistir las pruebas, el cristiano también está llamado a gozarse mientras resiste la prueba. Versículo 3, ¿qué dice ahí? Sabiendo, la misma palabra que ha utilizado el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago dice lo mismo. Tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. E inmediatamente le dice, sabiendo que las pruebas producen algo. Pablo podía gozarse en medio de su adversidad porque él sabía algo. La esperanza de Pablo no residía en que, algo más grande viene, aunque Dios lo puede hacer. Tuve esta dificultad, este problema, y seguramente Dios va a hacer algo mayor. Quizás Dios lo pueda hacer,
Pero Pablo se gozaba y descansaba en algo mucho más elevado que eso. Él sabía que en medio de las pruebas Dios obraba dentro de él. Y Dios mismo, en medio de las pruebas, nos forma a la imagen de su Hijo y nos hace más como su Hijo. ¿No es eso lo que deseamos nosotros los cristianos? Nosotros a veces oramos tan ligeramente y levantamos nuestras manos y nos dejamos llevar de la emoción sin pensar en lo que estamos orando y diciendo, y le decimos: Señor, hazme como tu Hijo Jesucristo, hazme como tú, yo quiero ser como tú. Y el Señor dice: ¿estás seguro? Sí. Te voy a mandar pruebas, porque el carácter de su Hijo se forma en las pruebas, en las dificultades. Y entender eso para Pablo era motivo de gozo. Él sabía que las pruebas no eran un fin, las pruebas eran un medio para producir el carácter de Jesucristo en él. Yo le voy a decir algo. Si nosotros pudiéramos estar en armonía con las intenciones de Dios para nosotros, nuestra vida cristiana sería una vida más plena y de una fe más robusta. ¿A qué me refiero con eso? Lo que Dios quiere hacer en nosotros los cristianos es que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere hacernos como Jesús. A Dios no le importa tanto que a usted le vaya bien en su trabajo como que Él forme la imagen de su Hijo en usted. A Dios no le importa tanto que usted sea famoso y que usted sea una persona conocida y que usted tenga mucho dinero y que usted tenga una familia bonita y feliz, aunque todas esas cosas son parte de la bendita gracia de Dios para nosotros. Pero más interesado que eso, Dios quiere formar la imagen de su Hijo en nosotros. Lo que nosotros no contemplamos muchas veces es que eso sucede casi por lo general en las pruebas. Si nosotros pudiéramos detenernos un momento en esos tiempos de dificultad y nosotros pudiéramos pensar en que en ese tiempo donde usted está acongojado, triste, malhumorado, pasando un tiempo difícil en su matrimonio, en su vida, en sus finanzas, en su salud, con sus hijos o en cualquier esfera de la vida, si usted y yo nos ponemos a pensar y a meditar que son en esos momentos donde, como el alfarero está tomando ese barro para hacer una vasija y él está formando nuestras vidas. Por lo general, nuestras motivaciones y nuestros intereses son muy terrenales. Nosotros queremos ser liberados inmediatamente de la prueba porque no entendemos que en medio de la prueba Dios está haciendo algo. Casi siempre cuando un cristiano quiere poner un versículo bíblico en su casa, por lo general pone alguno que dice grandes cosas ha hecho el Señor y por aquí todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y de tal manera amó Dios al mundo, y que si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y que más que vencedor, y que esto y que lo otro. Charles Spurgeon en su oficina tenía un versículo de Isaías donde decía: te he escogido en horno de aflicción, para recordarse que el llamado del creyente es un llamado a la aflicción. Nosotros vamos a padecer en esta tierra, vamos a tener tribulaciones. Él ha prometido que eso terminará el día que usted y yo dejemos este mundo. Mientras tanto, vamos a padecer aflicción. Mientras tanto, vamos a tener dificultades. Y estamos llamados a resistir, pero estamos llamados a resistir con gozo, pero no con un gozo vacío, no con un gozo de pura que se sostiene por meras emociones. El gozo es producto de un entendimiento. El gozo es producto de nuestra confianza. ¿Confianza de qué? De que en ese tiempo Dios está obrando con nosotros. ¿Sabe una cosa? Yo he visto que cuando las personas
Los creyentes pasan dificultades. Después de las dificultades, usualmente, si han entendido esto, somos más compasivos con la gente. Por lo general juzgamos a otro y juzgamos la actitud de otros y juzgamos a otros cristianos. Yo creo que he contado esto. Por años yo trabajé con dentistas y yo era el asistente dental, y cuando los pacientes llegaban, yo les decía, bueno, te vamos a anestesiar. Y ellos ponían cara de atribulados, decían, no, eso es doloroso. Y yo les decía, no, yo por dentro decía, pero qué gallina estos pacientes, decía. Y yo llegaba al extremo, mire, es un pellizquito, es como que un zancudo te pique y ya, es rapidito. Y por años yo lo hice, por años yo tenía esa actitud, hasta que un día la doctora encontró una carie en mis dientes. En ese día ella me tuvo que poner anestesia y ella me dijo, esto no es nada, no te preocupes. Todos los pacientes que por años yo había dicho, hey, eso no es nada, no seas llorón, no seas llorona, desfilaron por mi mente. ¿Sabe por qué? Porque hasta que no estemos en dificultades y tribulaciones, no sabemos lo que es estar en dificultades y aflicciones. Las aflicciones son buenas porque nos hacen compasivos, nos hacen humildes, nos hacen y nos enseñan a depender de Dios. En ocasiones, cuando todo está provisto, cuando en casa todo está pagado, cuando nuestros hijos están bien, cuando tengo salud, hay un aire de arrogancia que despierta en nosotros los cristianos. Obviamente nosotros no lo decimos porque vivimos para la gloria de Dios, pero hay una sensación de que, hey, está todo bien. Debe ser que Dios está agradado y complacido conmigo, hasta que llega ese golpazo y llegamos a la iglesia, ya no con gozo, ya no decimos hay libertad, sino que ahora cantamos cansado del camino, sediento de ti. Pero Pablo decía, yo me regocijo en las tribulaciones porque yo sé que la tribulación produce paciencia, la paciencia un carácter aprobado, el carácter aprobado produce esperanza. El versículo 5, y con esto termino, Pablo dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, el creyente, está persuadido del amor de Dios. Nosotros lo amamos a Él, no porque hay virtud alguna en nosotros. La única razón por la cual un creyente puede amar a Dios es porque Él nos amó primero y Él derramó de su amor dentro de nosotros para nosotros responder a ese amor. Y el creyente tiene una esperanza que no le avergüenza. En ocasiones hemos visto a cristianos, por no entender esto, especialmente los cristianos que han estado en contextos de iglesias de la prosperidad, que se sienten mal cuando están pasando dificultades, que les da vergüenza cuando están pasando por problemas, porque hoy día en un cristianismo tan pragmático que mide bendición por la carencia y falta de problemas, mide bendición por la abundancia y las bendiciones materiales, los cristianos piensan de que no pueden tener problemas. Algunos llegan al punto al decir de que si usted está enfermo es porque usted está en pecado. Eso es una mentira, eso es una herejía, porque los hijos de Dios también nos vamos a enfermar, los hijos de Dios vamos a pasar dificultades, pero confiamos de que toda dificultad está dentro de las manos de un soberano Dios que también es nuestro Padre. Porque Dios no solamente, escúcheme esto, permite el mal en sus hijos, Dios también controla el mal cuando éste viene, y Dios no solamente permite el mal, Dios controla el mal, sino que también Dios usa el mal para sus propósitos eternos. En medio de las dificultades, Dios está formando el carácter de su Hijo en nosotros. El cristiano, cuando no entiende esto y está pasando problemas, siempre va a querer fingir algo que no es. Se está muriendo por dentro, pero por no entender esto, el cristiano le dice a todo el mundo, yo estoy bien, mi vida está bien. No, nosotros podemos decir, estamos en tribulaciones,
Pero nos gloriamos en las tribulaciones. Y nos gloriamos en las tribulaciones no porque somos masoquistas, sino porque sabemos algo. Sabemos dos cosas, como el apóstol Pablo sabía. Sabemos que tenemos una esperanza, que esto no es para siempre. Nuestro destino está en los cielos. Y sabemos también que las tribulaciones son el taller que Dios usa para formarnos a la imagen de su Hijo. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Mis hermanos, tenemos un llamado. El llamado a resistir en medio de la adversidad. Pero no solamente a resistir en medio de la adversidad, sino a gozarnos. Que quede claro esto. El gozo del cristiano no quiere decir que todo el tiempo va a tener una sonrisa en su cara. El gozo del cristiano no quiere decir que el cristiano nunca va a llorar o va a lamentar. No, nosotros vamos a llorar y vamos a lamentar y nos vamos a entristecer. Nos vamos a acongojar. Pero dentro de nosotros va a haber una confianza que es como una roca. Dentro de nosotros va a haber una esperanza sólida. Y esa confianza, esa convicción, va a producir un gozo de saber de que los problemas son también instrumentos en las manos de un Dios soberano para formar su carácter, el carácter de su Hijo en nosotros. Vamos a llorar, pero vamos a llorar con esperanza. Vamos a llorar y nos vamos a secar las lágrimas, pero va a haber en nuestro corazón un gozo profundo, porque no padecemos y no lloraremos como los que no tienen esperanza. Nuestra esperanza es segura en los cielos. Tenemos una esperanza futura, pero también un gozo por algo presente. Que hoy día, mientras usted está siendo atribulado en algún área de su vida, mi hermano, mi hermana, usted tiene razones para gozarse todavía, porque Dios está obrando. Amén. Póngase de pie.